Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. En el día de hoy vamos a estar analizando lo que son los sistemas cambiarios. ¿Qué son sistemas cambiarios? Es la forma en que se relaciona el valor de la moneda extranjera con el valor de la moneda nacional. Refiere obviamente a lo que es el tipo de cambio. Y voy a hacer una aclaración, voy a seguir utilizando solo un tipo de cambio, el tipo de cambio interbancario. Los sistemas cambiarios, además, establecen determinadas acciones que el Banco Central debe cumplir al darse determinadas condiciones en el mercado. Si actúa o no actúa y cómo debe actuar. Marca las reglas de juego del mercado de divisas. Vamos a ver una clasificación de sistemas cambiarios. Tenemos tres tipos básicos: el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible o tipo de cambio libre o flotante y las bandas de flotación. En este último caso, podría llegar a incluir a los dos anteriores. Otros tipos de sistemas cambiarios serían la flotación sucia, la paridad deslizante y el control de cambios. Imaginemos que tenemos como esas perillas de volumen, donde podemos apagar o llevar al máximo el volumen. Pero en este caso va a estar controlando lo que es la flexibilidad del tipo de cambio. Si la perilla está apagada en el off, tendríamos un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque no tendría flexibilidad. El tipo de cambio no se movería. Por lo tanto, sería un sistema cambiario de tipo de cambio fijo. Pero si a la perilla la llevamos al máximo nivel, ese es el tipo de cambio flexible. Comencemos por el tipo de cambio fijo. Si tenemos una gráfica donde en el eje vertical tenemos el tipo de cambio y en el eje horizontal el tiempo, un tipo de cambio fijo tendría una gráfica totalmente horizontal. No habría variación del tipo de cambio. Esto tiene determinadas consecuencias. ¿Cuáles son? El Banco Central debe estar dispuesto a salir a vender dólares a ese tipo de cambio cada vez que las presiones del mercado hagan que el tipo de cambio tienda a aumentar. Por el contrario, tendría que estar dispuesto a salir y comprar dólares a ese tipo de cambio cada vez que las presiones del mercado hagan que el tipo de cambio tienda a disminuir. Por lo tanto, si nosotros vemos la gráfica de las reservas internacionales netas, estas serían totalmente volátiles. Podríamos decir que el Banco Central pierde el control de las reservas por mantener el control del tipo de cambio. Un ejemplo de esto sería Argentina en la década de los 90. Sería la Argentina y su ley de convertibilidad, o lo que también se le llamó el 1 a 1. Un peso, un dólar. Se mantuvo este tipo de cambio fijo de un peso, un dólar durante muchos años. Pero ¿en qué terminó esto? En una devaluación. Vamos al tipo de cambio flexible. Si tenemos la gráfica del tiempo y el tipo de cambio, podemos ver que una gráfica de tipo de cambio flexible es una gráfica totalmente volátil. El tipo de cambio aumenta o disminuye según las presiones que hayan en el mercado de divisas. Podríamos decir en este caso que al tipo de cambio lo estaría fijando el mercado. Esto tiene consecuencias. ¿Cuáles son? El Banco Central tiene un estricto control de las reservas internacionales netas. Puede existir una volatilidad muy fuerte que afecte tanto a empresarios exportadores como a empresarios importadores, incluso también a los hogares. La volatilidad del tipo de cambio afectará de manera directa a la inflación a través de los bienes y servicios importados. Si volvemos a comparar la gráfica del tipo de cambio con la gráfica de las reservas, vamos a ver que en este sistema las reservas pueden ser totalmente controladas y mantenerse constantes. Por lo tanto, gana el control de las reservas, pero se pierde el control del tipo de cambio. Vamos al tercer sistema, bandas de flotación. Volvemos a nuestra gráfica, pero en nuestra gráfica vamos a establecer un techo
que va a ser el máximo nivel al cual podría llegar a alcanzar el tipo de cambio, y un piso, que sería el nivel mínimo que podría llegar a tener o alcanzar el tipo de cambio. Dentro de esta banda, o sea, entre el techo y el piso, el tipo de cambio podría flotar libremente. El Banco Central no estaría interviniendo. Pero si las presiones hacen que el tipo de cambio tienda a caer por debajo del piso, ahí el Banco Central tendrá que salir al mercado y comprar muchos dólares para dejar el tipo de cambio dentro de las bandas. Por el contrario, si las presiones hacen que el tipo de cambio tienda a subir por encima del techo, el Banco Central saldrá al mercado a vender para dejar el tipo de cambio dentro de las bandas. Por lo tanto, por encima del techo no llegará al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el Banco Central estará interviniendo vendiendo dólares. Por debajo del piso tampoco llegará al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque otra vez va a estar el Banco Central interviniendo, comprando dólares. Donde el Banco Central no va a estar interviniendo es dentro de la banda, en esos límites que se establece entre el techo y el piso. Recuerden, en este sistema, entre el techo y el piso, el tipo de cambio fluctúa libremente. Por encima del techo, si se estuviera llegando a esa situación y a esas presiones, lo que estaría sucediendo es que el Banco Central estaría perdiendo reservas y por debajo del piso estaría ganando reservas. Un ejemplo de este sistema es el que se aplicó en Uruguay previo a la crisis del 2002. Pero, ¿en qué terminó esto? En una devaluación. ¿Qué pasa si yo amplío el techo hasta el infinito y reduzco el piso hasta menos infinito? En ese caso, lo que obtendría sería un tipo de cambio flexible. Por el otro lado, si al techo lo reduzco y al piso lo aumento, haciendo que tanto el techo como el piso coincidan, voy a tener un tipo de cambio fijo. Por eso es que decimos que el sistema de bandas de flotación podría incluir como casos extremos al tipo de cambio fijo cuando el techo y el piso coinciden, o al tipo de cambio flexible cuando el techo es muy alto y el piso es muy bajo. Vamos a otros tipos de sistemas cambiarios. Vamos al de flotación sucia. En la gráfica podríamos tener un tipo de cambio flexible, pero si el Banco Central decide que va a intervenir haciendo flotación sucia, lo que va a estar haciendo es disminuyendo la volatilidad. Quiere decir que va a estar actuando cada vez que se produzcan picos, tratando de evitar esos picos. Las intervenciones entonces son para reducir la volatilidad del tipo de cambio y lo que busca es reducir los picos. Vamos con la paridad deslizante. Tenemos otra vez el gráfico. La paridad deslizante es como un tipo de cambio fijo, pero el tipo de cambio tiene una evolución ascendente. Una evolución ascendente y deliberada. Es el Banco Central el que fijó la evolución y es el que va a tener que mantenerla. Por lo tanto, el Banco Central debe intervenir en el mercado para que se mantenga dicha evolución, comprando o vendiendo dólares según sea la presión que exista en el mercado de divisas. Un ejemplo de ello es Uruguay y su plan de estabilización desde noviembre de 1978 a noviembre de 1982. Este sistema tuvo un nombre y fue la tablita. ¿En qué terminó esto? En una devaluación. Vamos a otro sistema, el de control de cambios. En el control de cambios, el tipo de cambio puede mantenerse fijo, pero hay una diferencia con el tipo de cambio fijo puro. En este caso se establecen prohibiciones y el Banco Central decide a quién comprarle o a quién venderle. Quiere decir que no solamente se está controlando la fluctuación del tipo de cambio, sino que se está poniendo una mordaza al mercado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que por lo general se genera un mercado informal, un mercado paralelo. Si nosotros a la evolución horizontal le damos cierta inclinación, vamos a tener el sistema de cambio que actualmente tiene Argentina.
un sistema de control de cambios, donde tenemos por un lado un dólar oficial, en la gráfica está con la línea verde, y un dólar blue, es un dólar paralelo, un dólar no oficial. Vamos a ver cómo ha sido la evolución del tipo de cambio del dólar en Argentina en estos últimos años. Y como verán, están tanto el dólar blue como el dólar oficial. La cotización del dólar blue está por encima de la cotización del dólar oficial. ¿Cuándo comienza esta historia? Bueno, nace el 31 de octubre del 2011. Con lo que se le llamó el cepo cambiario. ¿Qué es el cepo cambiario? Bueno, son restricciones, son limitaciones que se pusieron para poder controlar la compra y venta de moneda extranjera, básicamente de dólares americanos. Como verán, hay un momento que los dos tipos de cambio coinciden. Ahí fue donde comenzó la administración de Macri, que se flexibilizó el cepo cambiario, pero eso tuvo un fin. El fin es marzo 2020, donde a partir de la COVID-19 y lo que se le llamó super cepo, otra vez el dólar blue comenzó a aumentar muchísimo más de lo que es la cotización oficial. Vamos a las conclusiones de este tema. Podemos tener sistemas cambiarios y estos sistemas cambiarios determinan una cierta intervención del Banco Central, pero para que intervenga el Banco Central se necesitan determinados requisitos. Un sistema cambiario fijo determina la máxima intervención del Banco Central, o sea, si interviene el Banco Central comprando o vendiendo dólares. ¿Cuáles son los requisitos? Tener suficientes reservas internacionales netas como para poder salir a vender y a comprar dólares, sobre todo a vender dólares. Después tenemos el tipo de cambio flexible. ¿Cuál es la intervención del Banco Central? Ninguna. El Banco Central básicamente no interviene en el mercado de divisas. ¿Cuál es el requisito? Ninguno. No se necesita tener reservas para poder tener un tipo de cambio flexible. Bandas de flotación. ¿Cuál es la intervención que hace el Banco Central? Solo en el piso y en el techo. Es ahí cuando el Banco Central interviene, cuando en el piso sale a comprar dólares o en el techo sale a vender dólares. Y el requisito básico es que, por lo menos para defender el techo, necesita tener suficientes reservas internacionales netas, porque si no, no lo va a poder defender. La flotación sucia, la intervención del Banco Central es en los picos y los requisitos es tener reservas, pero tampoco se necesitan tantas reservas. Teniendo un stock de reservas suficientes, se puede lograr tener este sistema. Después está el sistema de paridad deslizante, donde existe una intervención del Banco Central. Casi que es la misma intervención que tiene con el tipo de cambio fijo. Pero recuerden que la paridad deslizante, el tipo de cambio no solamente es fijo, sino que tiene una cierta evolución. ¿Cuál es el requisito? Bueno, tener reservas. Si no se tienen reservas, tampoco se puede lograr tener paridad deslizante. Por último, tenemos el sistema cambiario de control de cambios. Aquí la intervención del Banco Central no es solamente en el tipo de cambio, sino que hay una limitación muy grande al mercado. ¿Cuál es el requisito? Es tener un buen sistema de control. Como vemos en la imagen, dentro de los sistemas cambiarios hay varios que tienen como requisitos tener reservas internacionales netas suficientes. ¿Qué pasa cuando se acaban las reservas? Viene lo que se conoce como una devaluación. Y la devaluación va a ser nuestro tema del próximo video. Espero que les haya interesado. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.